Prólogo, el susurro en la oscuridad. Cierra los ojos. Imagina el frío. No el frío del invierno, sino ese frío antiguo y pesado que solo habita en los muros de piedra de un monasterio olvidado por Dios. Imagina el olor, una mezcla asfixiante de incienso quemado, cera derretida y algo más, algo dulce, cobrizo y terrenal, como el sudor sobre la piel desnuda. No respires demasiado fuerte. Si lo haces, él sabrá que estás escuchando. Bienvenidos a las crónicas ocultas del monasterio de Santa Ágata, un lugar donde las oraciones no suben al cielo, sino que se arrastran por el suelo hasta encontrar las grietas del infierno. Esta es la historia de Sor Catalina, la novicia de la pureza inquebrantable, y de cómo descubrió que el demonio no viene con cuernos y fuego, sino con el rostro de la tentación absoluta y el tacto de un amante perfecto. Esta es la historia de un velo que nunca debió rasgarse. Capítulo 1. La prisión de cristal y piedra. El monasterio de Santa Ágata se alzaba como una cicatriz negra en la cima de los Pirineos, aislado del mundo de los hombres y de la luz del siglo XVII. Allí, las monjas de clausura vivían bajo la regla del silencio perpetuo y la mortificación de la carne. Entre ellas, Sor Catalina era la joya de la congregación. A sus escasos 20 años, poseía una belleza etérea que el áspero hábito de lana no podía ocultar. Sus ojos, del color de la miel oscura, siempre estaban bajos, sus labios, pálidos y perfectos, siempre murmuraban letanías. Pero bajo esa fachada de devoción absoluta, Catalina ardía. No era un fuego espiritual, sino la condena de una juventud encerrada. En la soledad de su celda, que apenas medía 3 pasos de largo, el silencio la ensordecía. Las noches eran su mayor tormento. Mientras el viento aullaba contra los vitrales, Catalina se abrazaba a sí misma en su lecho de paja, sintiendo el peso de su propia sangre latiendo, viva, exigente. Fue en la víspera de la festividad de Todos los Santos cuando el aire en su celda cambió. Dejó de oler a humedad y comenzó a oler a mirra y a sándalo. La temperatura subió de forma antinatural. Catalina, arrodillada frente a un crucifijo de madera desgastada, sintió una presencia a su espalda. No era la Madre Superiora vigilando sus rezos. Era algo vasto, oscuro y abrumadoramente cálido. Una sombra se desprendió de la esquina de la habitación. No caminaba, fluía como tinta en el agua. Y entonces, una voz resonó en su mente. No era un gruñido demoníaco, sino un barítono profundo, vibrante, tan suave que parecía acariciar el interior de su cráneo. ¿A quién le rezas, pequeña paloma? El trozo de madera no puede calentarte en esta cama de hielo. Capítulo 2. El primer pecado. Catalina apretó el rosario hasta que las cuentas le cortaron las palmas de las manos. «Aléjate, espíritu inmundo», susurró, con la voz temblorosa. Cerró los ojos con fuerza, rezando un Ave María. «Mírame», ordenó la voz. No era una sugerencia. Era un mandato que vibró en la médula de sus huesos. Incapaz de resistirse, Catalina abrió los ojos y se giró lentamente. Lo que vio la dejó sin aliento, destruyendo cada dogma que le habían enseñado. Frente a ella no había un monstruo grotesco, sino un hombre de una belleza letal y devastadora. Era alto, con la piel pálida como el mármol iluminado por la luna, pero sus ojos eran 2 abismos líquidos, dorados y felinos. Estaba vestido con jirones de sombras que se aferraban a un torso esculpido, revelando una musculatura que parecía tallada por el propio Miguel Ángel antes de volverse loco. El ser dio un paso hacia ella. El terror puro paralizó a Catalina, pero junto al miedo, algo más oscuro, algo primario y vergonzoso, despertó en su vientre. El íncubo se arrodilló frente a ella, igualando su altura. Levantó una mano, sus dedos largos y coronados por uñas oscuras se acercaron a su rostro. Cuando su piel tocó la mejilla de Catalina, ella jadeó. Estaba hirviendo. «Has sido buena toda tu vida, Catalina»,
susurró él, acercando su rostro hasta que sus labios rozaron la oreja de la monja. Te han enseñado a odiar la carne que te envuelve. A castigarla. Yo he venido a adorarla. Las manos del demonio descendieron por el cuello de Catalina, trazando la línea de su clavícula sobre la tela áspera del hábito. Donde él tocaba, la tela parecía desvanecerse, dejando solo la sensación de su piel ardiente contra la de ella. El contraste era enloquecedor. El terror a la condena eterna luchaba contra una ola de placer tan intensa que le nubló la vista. La castidad, sostenida durante años por el miedo a Dios, comenzó a resquebrajarse bajo el peso del puro deseo carnal. Capítulo 3. El veneno de la envidia. Pero en el monasterio de Santa Ágata, los demonios no solo venían del infierno, algunos ya vestían hábitos de autoridad. La Madre Superiora, Sor Inés, era una mujer consumida por el amargor y el fanatismo. Había notado el cambio en Catalina. Había visto el rubor antinatural en sus mejillas durante las misas matutinas, el temblor de sus manos al recibir la comunión, sobre todo, esa nueva luz húmeda y culpable en sus ojos de miel. Inés sabía lo que era eso. Lo sabía porque, décadas atrás, ella también había recibido visitas en la oscuridad. Pero su visitante la había abandonado, dejándola seca, marchita y llena de un odio venenoso. Al comprender que el demonio de la lujuria había regresado, pero esta vez para elegir a la joven y hermosa Catalina, la envidia corroyó el alma de la Madre Superiora. Es una ramera de Satanás, murmuraba Inés en la soledad de su despacho, observando a Catalina desde las galerías altas de la capilla. Se revuelca en el pecado mientras finge santidad. Decidida a destruirla, Inés comenzó a someter a Catalina a castigos crueles. La obligó a fregar los suelos de piedra del claustro con las manos desnudas en pleno invierno, a ayunar durante días y a rezar arrodillada sobre sal gruesa. Sin embargo, cuanto más sufría Catalina durante el día, más apasionadas y salvajes se volvían sus noches. El íncubo, que se hacía llamar Bael, se alimentaba de su dolor y su desesperación, transformándolos en un éxtasis oscuro. Cada herida en las rodillas de Catalina era curada por los labios ardientes de Bael en la oscuridad de la celda. El dolor y el placer se entrelazaron hasta volverse indistinguibles. Catalina ya no rezaba para que el demonio se fuera, pasaba los días contando los minutos para que el sol se pusiera. Estaba perdida, y amaba su perdición. Capítulo 4. La trampa en la cripta. La tensión alcanzó su punto de ruptura durante la Semana Santa. La Madre Superiora, decidida a exponer a Catalina y recuperar el favor del demonio oscuro para sí misma, tendió una trampa. Ordenó a Catalina que pasara la noche del Viernes Santo en vigilia sola en la cripta subterránea del monasterio, un lugar húmedo, rodeado de los huesos de monjas muertas siglos atrás. Era el lugar más sagrado y más terrorífico del convento. Inés sabía que Bael iría por ella. Y planeaba estar allí, escondida en las sombras con un relicario sagrado, para exorcizar a la joven y reclamar a la entidad. Cuando la medianoche golpeó las campanas del monasterio, Catalina estaba de rodillas frente a un altar de piedra, temblando. Las velas parpadeaban erráticamente, proyectando sombras monstruosas sobre las calaveras apiladas en los nichos. Y entonces, el frío desapareció. Una neblina negra y espesa comenzó a brotar del suelo, envolviendo los tobillos de Catalina. Bael emergió de las sombras del altar, pero esta vez, no ocultó su verdadera naturaleza. Sus ojos dorados brillaban con un fuego infernal, y dos inmensas alas de murciélago, negras como el vacío, se desplegaron a su espalda, rozando el techo de la cripta. A pesar de su forma monstruosa, la atracción que emanaba era más fuerte que nunca. Era el pecado encarnado, el príncipe de los deseos prohibidos. Mi dulce mártir, ronroneó Bael, acercándose a ella. Mira donde te han encerrado los siervos de tu falso Dios. Entre los muertos. Catalina se puso de pie, su respiración agitada haciendo subir y bajar su pecho.
Ya no sentía miedo del monstruo frente a ella, sentía hambre. Una sed desesperada de su toque. Bael la tomó por la cintura y la atrajo hacia su cuerpo ardiente. Catalina echó la cabeza hacia atrás, dejando escapar un gemido ahogado cuando los colmillos del demonio rozaron la vena palpitante de su cuello. Capítulo 5. El velo rasgado. Fue entonces cuando la Madre Superiora Inés salió de su escondite. Sostenía en alto una pesada cruz de plata y un frasco de agua bendita. Su rostro estaba retorcido por la locura y los celos. Atrás, bestia del abismo, gritó Inés, lanzando el agua bendita hacia ellos. Y tú, ramera traidora, arderás en la hoguera por tus crímenes contra el cielo. Las gotas de agua sagrada golpearon el ala de Bael, siseando como ácido y levantando volutas de humo apestoso. El demonio rugió, un sonido ensordecedor que hizo vibrar los huesos en las paredes de la cripta. Catalina, en lugar de huir, se interpuso entre el relicario de la Madre Superiora y el íncubo. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora brillaban con una oscuridad compartida. «Tú no entiendes nada, Inés», dijo Catalina, y su voz sonó doble, superpuesta con el eco gutural del propio Bael. «Tú le rezabas por poder. Yo le rezo por libertad». Inés avanzó, levantando la cruz para golpear a la novicia, pero Bael fue más rápido. Con un movimiento fluido y letal, el demonio envolvió a Catalina con sus alas oscuras, protegiéndola, mientras extendía una mano hacia la Madre Superiora. No la tocó. Simplemente cerró el puño. El cuerpo de la Madre Superiora se tensó violentamente, suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras revivía, en un solo instante, todos los pecados, deseos reprimidos y el odio acumulado en su miserable vida. La cruz de plata cayó de sus manos, golpeando el suelo de piedra con un estrépito metálico. Con un último suspiro ahogado, Inés se desplomó en el suelo, muerta, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. En el silencio sepulcral que siguió, Bael desenvolvió sus alas. Catalina miró el cadáver de su torturadora y luego la cruz en el suelo. El demonio se acercó por detrás, abrazándola íntimamente, su pecho desnudo presionado contra la espalda de ella. Las manos de Bael subieron hasta la cabeza de Catalina. Con un movimiento lento, deliberado y cargado de un simbolismo devastador, el demonio agarró el velo blanco de novicia de Catalina. Tiró de él. El sonido de la tela rasgándose hizo eco en la cripta, fuerte y definitivo. El velo, el símbolo de su pureza, de su matrimonio con Dios y de su castidad, cayó al suelo, mezclándose con la sangre y el polvo. El largo cabello castaño de Catalina, oculto durante años, cayó en cascada sobre sus hombros. Bael hundió su rostro en el cabello de ella, inhalando profundamente, mientras sus manos recorrían el cuerpo de la mujer, ahora completamente entregada al abismo. Allí, en el altar de los muertos, consumaron el pacto. Fue una unión blasfema, hermosa y aterradora. La cripta se llenó de susurros oscuros, de gemidos de placer que profanaban el suelo sagrado, mientras las cuencas vacías de las calaveras parecían observar en silencioso horror la coronación de la nueva reina de las sombras. Epílogo: El secreto de Santa Ágata. A la mañana siguiente, las monjas encontraron a la Madre Superiora Inés muerta en la cripta. El diagnóstico oficial fue una falla del corazón durante una intensa vigilia de oración. A su lado, Sor Catalina rezaba devotamente, con un nuevo velo cubriendo su cabeza, llorando la pérdida de su mentora. Nadie sospechó de la joven novicia. Nadie vio la marca oscura, con forma de alas entrelazadas, que ahora ardía en la base de su nuca, oculta bajo la tela áspera. Pasaron los años. Sor Catalina creció en gracia y sabiduría a los ojos de la Iglesia. A los 30 años, fue nombrada la nueva Madre Superiora del monasterio de Santa Ágata. Bajo su mandato, el convento prosperó y atrajo a muchas jóvenes hermosas y devotas que buscaban refugio del mundo.
Pero la gente de los pueblos cercanos comenzó a murmurar. Hablaban de luces extrañas en los ventanales más altos durante las noches sin luna. Hablaban de cánticos que, si te acercabas lo suficiente a los muros del convento, no sonaban a rezos, sino a coros de éxtasis y agonía. Y decían que las monjas de Santa Ágata, aunque vivían en estricta clausura, poseían una belleza sobrenatural, casi depredadora, y un brillo en los ojos que nada tenía que ver con la luz divina. Catalina gobierna su convento con mano de hierro durante el día. Pero en la noche, cuando el silencio absoluto desciende sobre los Pirineos, ella desciende a la cripta. Ya no lleva crucifijos ni rosarios. Solo lleva a las novicias más jóvenes, más puras, aquellas que lloran en la oscuridad buscando consuelo. Catalina se acerca a ellas, acaricia sus mejillas con dedos inusualmente calientes y les susurra con una voz que promete tanto el cielo como el infierno: no llores, pequeña paloma. El frío se irá pronto. Él ya viene. El velo fue rasgado hace mucho tiempo. Y lo que entró por esa rasgadura, nunca volvió a salir. Dulces sueños, si es que puedes dormir esta noche. Años más tarde, el Vaticano envió a un joven y devoto inquisidor, el padre Mateo, para investigar los extraños rumores que rodeaban a Santa Ágata. Al cruzar las pesadas puertas de madera, Mateo no encontró un lugar de penitencia, sino un jardín de delicias ocultas. Las monjas se movían con una gracia felina, y el aire estaba perpetuamente cargado con el aroma embriagador del sándalo y el deseo. Cuando Mateo fue llevado ante la Madre Superiora Catalina, sintió un escalofrío que no provenía del miedo, sino de una fascinación prohibida. Catalina le sonrió desde las sombras de su trono de madera tallada. Sus ojos de miel oscura brillaron con un destello dorado por una fracción de segundo. «Bienvenido, Padre Mateo», ronroneó ella, y su voz resonó en la mente del sacerdote antes de que sus labios se movieran. «Llegas justo a tiempo para las vísperas. Aquí, nuestras oraciones siempre son escuchadas». El Padre Mateo nunca regresó a Roma. Y si pasas por los Pirineos en una noche de tormenta, no escuches el canto que proviene de la montaña. Porque no están alabando a Dios. Están invitando a la oscuridad a entrar. Y una vez que la escuchas, ya te pertenece.